la situación, la persona que lo aprende y que lo veía como natural. ¿Qué tal? Buenas tardes. Uno que está con nosotros me agarró platicando con nuestro invitado del día de hoy, la psicóloga Susana García, y el tema que nos ocupa es pues bastante complejo, bastante rudo, y justamente de eso nos agarró conversando. Esto es a propósito de la conmemoración reciente del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, y es justamente la problemática, parte de la problemática, que es lo difícil desprenderse de una situación así por una situación que es incluso un síndrome, ¿no es así? Es un síndrome, el síndrome de la mujer maltratada. Bienvenida, por cierto. Muchas gracias, gracias por la invitación aquí a TV Azteca. Al contrario. Susana, desde hace ya algunos años, desde 1999, por acuerdo con Naciones Unidas, se establece el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. 80 países o más comprometidos en esto. Pero es un problema que sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo hoy en día. Obviamente violencia, entendamos que es como violencia no solamente del género femenino, sino también masculino, violencia en los niños, violencia en las mujeres, violencia que se manifiesta pues con maltrato emocional, con maltrato físico, qué decir del abuso sexual y las violaciones actualmente en nuestro país, y obviamente también la violencia económica. Claro, oye, en el tema específico de la violencia hacia las mujeres o contra las mujeres, le damos mucha importancia a las cuestiones físicas, y qué bueno que sea de ese modo, pero la violencia, como le decías ahorita, económica, laboral, también es importante. También es importante. ¿Tú sabías que actualmente, hoy por hoy, la mujer, por ejemplo, que trabaja, también es madre de familia, sí, claro, a veces madre soltera, y muchas de ellas se encuentran en este momento a veces pensando que van a tener un ascenso, que pueden tener estabilidad, entre comillas, con su trabajo? ¿Qué es lo que quiere todo el mundo, además? Sin embargo, fíjate, Jorge, lo que pasa hoy por hoy, que lejos de tener esa expectativa, como dicen, positiva, se va hacia la otra cara de la moneda, en donde a las personas les están diciendo, firma tu carta de consentimiento voluntario de renuncia, pero día con día o quincena con quincena. Entonces eso también es una especie de maltrato a la mujer. ¿Qué tan común es la violencia hacia las mujeres en cualquiera de las formas? ¿Qué tan común? Mira, fíjate, tenemos una gráfica en las imágenes donde empezamos a ver que precisamente la importancia del maltrato es, en el área emocional, está ocupando prácticamente un 70% de las mujeres. Ahorita ponemos la gráfica, ahorita Así nos pasamos, es la lámina siguiente. Okay. Muy bien. Y entonces es la violencia de tipo, ahí lo estamos viendo, la violencia de tipo emocional está ocupando prácticamente ese 30%, el 40% lo está ocupando la forma económica, que te decía el chantaje, chantaje de parte de la pareja con el que se vive, el chantaje en la parte, por ejemplo, no se escapan los jefes, obviamente también. Obviamente, compañeros de trabajo, jefes. Compañeros de trabajo, socios, etcétera, y en esa parte económica está ahí. También lo que es la parte física, pues sí, un 13% y un porcentaje todavía menor al 15% en la área sexual. Así es como ocurre más o menos en frecuencias, en porcentajes, la violencia. La violencia según el INEGI, el Instituto también Mexicano de la Mujer. Ahora, ¿a cuántas mujeres involucra? O te replanteo la pregunta, ¿qué porcentaje de las mujeres son víctimas de la violencia en cualquiera de estas formas que veíamos? Sí, del 100% de las mujeres que son violentadas de alguna forma, solamente el 30% subjetivamente lo está reconociendo como violencia. 3 de cada 10 lo están 3 de cada 10 lo están reconociendo. Eso no quiere decir que puedan ser más. Así es decir, de cada 10 mujeres que sufren una violencia, 60 les están sufriendo realmente del diario. Y de ese solamente el 30% de las mujeres está reconociéndolo como que ya hay algo que no es normal. O sea, para el 60% de las mujeres la violencia es una condición cotidiana. Es una condición básicamente hasta cultural, a veces cotidiana, sí, por el medio en donde se mueve, o quizás inclusive por el tipo de educación que recibió, ¿no? Azucena, seguramente tú en la consulta, en la vida profesional lo ves con frecuencia. Estos episodios de violencia no son de un día para otro, es decir, son situaciones recurrentes y a lo largo del tiempo. ¿Por qué es tan largo si a todas luces la violencia no es correcta?
Sí, ¿por qué es tan largo o por qué puede ser tan largo un proceso de recuperación? Pero cuando la persona vive en su infancia, Jorge, este tipo Juan de Carlos. violencia, Carlos, Sí. y vive este tipo de violencia básicamente del diario, ¿qué está pasando? Está pasando que lo vivió con sus papás, lo vio Ujú. en la imagen de los padres, lo vio a lo mejor con el hermano mayor Ujú. y se aprende ahora ese síntoma como una indefensión aprendida. Es Una decir, indefensión aprendida. aprendió a no defenderse a tiempo, eso es. Ahí están todavía las cifras en donde dice precisamente lo que acabamos de hablar. Desarrollan fuertemente una tolerancia a la violencia emocional y entre más tolerancia tengan, obviamente mayor O sea, indefensa eso se quiere sienten. decir que, algún símil, mal símil, una tolerancia al ejercicio. Algún día harás 5 sentadillas, otro día aguantas 10 y luego aguantas 15. Así es. Ya no te provoca cansancio. Lo mismo pasa en la violencia, cada vez aguantas más y por lo tanto lo consideran, pregunto, menos grave. Lo pueden considerar menos grave, lo ven más natural, se acostumbran a ello y aparte, ¿sabes qué está pasando? Es el entorno con el que se está moviendo. Si la mujer no cambia de ese entorno Sí. por la parte interna de su decisión y aparte la familia y todo, como dicen, el medio se está prestando para eso, es a veces difícil para la mujer que identifique eso como una realidad que ella no le conviene. Oye, te pregunto, ¿hay quien puede nacer, vivir y terminar su vida en este ambiente de violencia sin que haya tenido oportunidad o iniciativa o la ayuda para salir adelante? Sí, así es el caso. Fíjate que realmente como estamos viendo lo que son genocidios en los diferentes estados de Sí, la sí. República, hay gente que obviamente que lo ve, no se atreve a veces a hablar, lo ve como qué pena que me digan Sí, que sí, yo sí, claro. fui agredida o X persona fue agredida, ¿no? Muchas mujeres son quienes Callan. lo evitan hablar del tema. Evitan hablar a veces del tema porque básicamente ellas en sí se sienten solas, a veces sienten que no les pueden escuchar o Sí. comprender y obviamente se van aislando. De Oye, hecho, ¿es un tema vergonzante para las mujeres? es un tema vergonzante, depende de cómo vea la violencia la mujer, ¿no? Es muy subjetivo. Ujú. Sí, pero realmente en su mayoría, si lo podemos comparar con las señoras de hace tiempo, ahí estamos viendo, este síndrome, pues ahora sí que no respeta edades, amigas que nos están escuchando, no respeta edades. La edad más frecuente son entre los 25 y 35 años, ahí estamos viendo. Pero edad no se más escapa frecuente. la gente de la tercera edad. Claro. Y fíjate este círculo vicioso del síndrome de la mujer maltratada que estamos viendo se da el evento de la tensión, mucha tensión, Sí. mucha discusión, Sí, sí, mucha sí, sí. pleitesía entre la pareja o la familia. Después se da el incidente donde realmente, como dicen, la bomba estalló. Ajá. Vas a una reconciliación, perdóname, amorcito, no va a volver Sí, a sí, sí. suceder, etcétera, etcétera. Se llega a una reconciliación aparente y nuevamente es la calma que espera otra vez a decir la esperanza de que un día esto va a cambiar. O sea, esto se vuelve, con un círculo vicioso, se vuelve un ciclo. Se vuelve un siglo en donde la persona que está ahí no quiere ver la realidad, se cuenta que se tapan los ojos y dicen, quiero que esta realidad cambie, pero en sí no están haciendo algo ellas en sí mismas para cambiarlo. Oye, te pregunto una cosa. Las personas que están dentro de este círculo, este mal círculo, ¿son conscientes de lo que está pasando o a veces por una serie de circunstancias culturales, familiares, añejas, en fin, ya no lo perciben? Ya no lo perciben. Lo triste de todo esto es que ya no perciben la realidad en la magnitud. Minimizan la realidad. O lo llevan a la normalidad o lo toman como la normalidad. Sí dicen, bueno, gracias a Dios estoy viva, Claro. Sí, hago sí, sí. esto, hago lo otro, puedo trabajar, pero son víctimas de violencia Sí, claro, en el hogar. claro, pero podrían eventualmente ya no razonarlo de ese modo. Ya no lo van a razonar de ese modo, es decir, ya no le dan el valor, le dan más valor a lo que diga el agresor, que a Sí. lo mejor las está amenazando, al agresor que obviamente pues le dice, si haces esto, tienes esta otra cosa, son amenazas de tipo emocional muy fuertes. ¿Qué tan común es que a una mujer sea un tercero quien le diga, oye, está siendo víctima de violencia? ¿Qué tan común es? Sí es común que se le diga, por ejemplo, de cada 10 mujeres, por lo menos si el 60% son agredidas y el 30% está consciente, va a venir seguramente de un tercero, generalmente de gente que sí son amistades y valoran. Normalmente es a la un mujer. tercero quien entra
quien entra a definir esto. Que entra a ayudar, por ejemplo, Ayudar. para que la persona pueda denunciar. Oye, si una persona, un tercero, vamos a poner que fuera el caso, entra, eh, ayuda, bueno, le dice, oye, está siendo víctima de violencia por tales y cuales circunstancias, ¿en ese momento se sale automáticamente del círculo o todavía falta? Todavía falta, por eso precisamente es importante y de manera consciente comentarles a las amigas, a las señoras que nos están escuchando, mujer, tú tienes un valor incalculable, eres como una piedra preciosa, como un carbón, como dicen, a punto de brillar y deben de quitarse esas aristas, esa oscura nube en donde puedas estar sufriendo violencia, llanto, desesperación, ansiedad y cierta intolerancia. Hay esperanza para ti, obviamente. Acércate, pide ayuda, es lo más importante, reconocer la ayuda en este momento y tomar serenidad y decir, ya no más porque depende Claro. de mí. Oye, hay muchas campañas, sobre todo en estos días, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia, Así es. que intentan crear conciencia, cumple color naranja, en fin, muchas iniciativas. Te Sí. pregunto, ¿son suficientes? ¿Hace falta? ¿Y qué tan efectivo está siendo? Sí, estos son solamente medios de información, Mm. porque realmente la última decisión la tiene la persona, ¿no? O sea, si la persona le gusta lo que está viviendo, pues, como dicen, puede ser así mucho tiempo. Pero realmente la mayoría de las mujeres no le gusta la situación en la que están viviendo. De hecho, la mujer tiene mucho valor, lo único que necesita es un poco de confianza, recuperar la autoestima, que se pierde bastante, la desvalorización que se hace a sí misma, minimiza su situación Sí. y engrandece, por ejemplo, o puede idolatrar inclusive al agresor. Se ha visto hasta en el síndrome de Estocolmo, cuando les son privadas de su libertad Sí, sí. o les obligan a tener relaciones sexuales y todo esto. Obviamente son personas que dicen, pues me conviene unirme al agresor para defender aparentemente mi vida, pero realmente las mujeres tienen miedo a veces a actuar solas. Azucena, vamos a hacer una pausa, un par de minutos y regresamos a seguir platicando. Claro que sí, muchas gracias.